Hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Génesis y ahí vamos a comenzar, hermanos. Dios bendiga, ¿verdad?, a todos ustedes. Pónganme atención unos 40 minutos y aquellos que van a estar en las redes sociales, pues también recuerden que ahí estamos. Ahí compartan, hermanos, ahí haga un comentario de algo que le gustó y si algo no le gustó, pues ahí después me lo dice a mí, no lo comente ahí en público, ¿verdad? Si ahora alguno le gustó que se me olvidó el corchecito de la corbata, pero no le hace, ahí después lo traeré, ¿ok? Génesis capítulo, vamos a estar ahí, hermanos, Génesis en el capítulo 3, del 8 al 10 solamente, y después vamos a estar allí desarrollando este tema. Génesis 3, del 8 al 10. Y vamos a estar aquí hablando de lo que aconteció aquí. Ahí estamos, Génesis 3, del 8 al 10. No le pongo ahí los versículos para que usted abra su Biblia. Por si acaso no la agarró en la semana, pues la agarre pues ahorita, ¿verdad? Espero que no. Pienso que usted es una persona que le gusta estudiar, ¿verdad que sí? Dice el 8, en el nombre del Señor Jesucristo: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí nomás, vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso domingo 20 de febrero que nos concedes, Padre, poder estar aquí en tu casa. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú has estado haciendo, Señor, en nuestras vidas, a través, oh Dios, de tu palabra, a través de tu presencia, a través de las alabanzas, Señor. En este momento, Padre, me pongo en tus manos y te pido, Señor, que este consejo pueda ser edificación, Señor, para cada uno de nosotros. Que el propósito por el cual tú, Señor, envías tu palabra, que se cumpla en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermanos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Normalmente casi no soy muy preguntón, pero sí quisiera hacer esta prédica basada en esta pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Ok? Esa va a ser lo que vamos a estar contestando durante este pensamiento, esta palabra. ¿Dónde estás tú? Yo no sé cómo usted entienda esto. Normalmente el ser humano, cuando hace algo mal, o el niño, aún el adulto, ¿verdad?, a veces cuando hace algo mal, normalmente tiende a esconderse. Si usted por alguna razón sabe que su niño se esconde a veces de usted, es porque quizás no quiere que usted lo regañe, porque algo mal hizo por ahí, ya sea que hizo algo mal. Recuerdo muchas veces que mi mamá nos andaba buscando, está bonito oyendo, que nos andaba buscando quizás con una soga o con la cuerda de la plancha o con un garrote, lo que se atraviese, porque habíamos hecho algo mal. Y usted cree que cuando hace uno algo mal vas a presentarte bien a gusto ahí, ¿verdad? Aquí estoy, hice esto y esto y esto. Órale, échele. Pues no, uno tiene miedo a veces y se esconde, ¿verdad? Normalmente. Es una naturaleza, si podemos decirlo así, cosa que no debería de ser así. ¿Dice amén? No debería de ser así, pero esa es una tendencia que traemos, si podemos decirlo así, por la simiente esta. Pero gracias a Dios que ahora que ya venimos a Cristo y hemos arreglado cuentas con Él, por decirlo así, ahora, hermano, cuando usted sabe que hizo algo mal, ya no tiene que esconderse de la presencia de Dios, ¿verdad que no? Ahora lo que tenemos que hacer es venir a Él, venir a su casa o venir ya sea en su cuarto, donde sea, y siempre estar en comunión con Dios, que no haya nada que esté impidiendo que se pierda esa comunión.
Nuestra mentalidad ya no tiene que ser escondernos. Si alguien se está desanimando porque alguna razón hizo algo mal, o quizás no porque le tenga miedo o temor a Dios, sino quizás por el qué dirán o por los hermanos, y a veces algunos cristianos mejor se retiran y no vienen al Señor porque piensan que quizás se les va a juzgar. Nuestra mentalidad tiene que ser lo que vamos a estar hablando, la de como Dios la tuvo. La idea es que ya sabemos que aquí Adán y Eva, pues ellos desobedecieron a Dios, comieron del árbol que no tenían que comer, y ellos tendieron inmediatamente pues a tener miedo. Y eso es algo que comenzó desde el principio. Después que entró el pecado, si se puede decir, de ahí es que vino una tremenda descompostura, se puede decir, del ser humano. Ahí es donde entró el miedo, entró la inseguridad, entró la confusión, y todo lo que usted sabe de esto, ahí es donde entró, no sé quién soy, no sé dónde estoy, no sé a dónde voy, y preguntas por allí, por ese lado. Mucha gente puede tener estas inseguridades. Ahí es donde entró, se puede decir también, que el ser humano perdió su identidad, se quedó confundido, supo que algo pasó, perdió la comunión con Dios, claro. Y de ahí para adelante pierde su identidad, ya no sabe quién es. Y eso es lo que pasa con muchísima gente que todavía no ha venido a tener esa relación con el Señor, que todavía no ha recibido a Jesucristo como su Señor, que todavía anda huyendo, por decir así, de la presencia de Dios, y que no quiere venir a cuentas. Normalmente lo que pasa en su vida de muchos adolescentes, muchos jóvenes, eso es que no se encuentra a sí mismo, no sabe su identidad, porque eso es algo que el enemigo hizo por causa del pecado. Por eso es que no le hace que un joven o un adolescente o un joven nazca en la iglesia. Eso no quiere decir, claro, que lleva ganancia al que no crece en la iglesia. Eso no quiere decir que ya encontró su identidad. Eso no quiere decir que ya sabe quién es. Gracias a Dios por los jóvenes que crecen en la iglesia, que están escuchando siempre la palabra de Dios, por supuesto, y que la palabra ya la entendieron y que ya saben quién son. Pero normalmente muchos, incluso cuando hay todas esas enfermedades de ahorita, depresión o suicidio y todas estas cosas, es porque se pierde esa identidad. Es porque la persona no sabe en realidad quién es. Y el único que nos va a enseñar quiénes somos, pues claro, es Dios a través de su palabra. Aquí es donde nosotros vamos a volver a encontrar esa identidad y ese propósito por el cual estamos aquí en la tierra, o Dios nos creó. Mientras la persona todavía esté viviendo en Adán, que todavía no viene a Cristo, no va a entender todavía claro su propósito y la razón por la cual está en esta tierra. Puede haber mucha confusión, puede hacerse estas preguntas. Incluso algunos que pueden comenzar a leer la Biblia y no la entienden por alguna razón, después quizás son confundidos o escuchan de un montón de creencias que hay en religión, usted sabe, y después quizás sean confundidos y después otra vez pueden perder esa identidad y no saber quiénes son. Lo más importante, iglesia, es que usted y yo, que ya estamos aquí, y aquel que esté escuchando, lo más importante es poder comprender que en Adán perdimos esa imagen, que en Adán perdimos nuestra identidad, pero ahora en Cristo usted tiene que entender que ya recuperó esa imagen que Dios, como Dios quería. Ahora en Cristo nosotros ya sabemos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, ¿verdad que sí? Ya sabemos la película, por decir así. Ahora ya nosotros tenemos que vivir más en paz. Ya no tiene que haber confusión, temor, inseguridades. Ya no tiene que haber todo eso que es causa del pecado. Ahora nosotros tenemos que comprender bien esto. Estas cosas se las puede hacer un inconverso, por decir así, pero nosotros tenemos que entender bien esto. Quisiera hablar varias cositas sobre ¿dónde estás tú? Basado un poquito en esto. Mire bien esta pregunta. ¿Dónde estás tú? Yo no sé, unos dicen que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? Hablando
en singular o dirigiéndose a Adán, aunque también Eva estaba. La idea es esta: Dios ya sabía en dónde estaba Adán, ¿verdad que sí? Yo no creo que Dios hubiera andado ahí, pues ¿dónde se meten estos tremendos? No los hay. Dios ya sabía, por supuesto, dónde estaban. La pregunta es, dice que Dios les dijo, los miró por supuesto y les dijo: ¿dónde estás tú? Mire bien, haz de cuenta que está diciéndole, si lo cambiamos, no es que Dios no sabía, sino que le está diciendo a Adán: ¿qué has hecho? ¿En qué lío te has metido? No te imaginas lo que hiciste, no te imaginas en dónde caíste, no te imaginas en dónde estás, en qué situación estás. Eso es lo que está tratando de decirle. No tanto es que en el sentido de que no te miro, sino en dónde estás. Así como cuando usted busca a algún niño, a veces por alguna razón que hizo algo, no es que usted no lo mira, sino más bien quiere decirle en qué situación tú te metiste, en qué lío te metiste. Mira la situación en la que estás. Ese es el punto, porque nosotros a veces no realizamos todo el cuadro completo en qué situación estamos. Y esa es la idea, esa es la pregunta por la que vamos. Que usted se conteste delante de Dios, y usted pueda decir: ¿en dónde estás tú? Que usted pueda decir: ¿en dónde estoy? Que usted se dé cuenta cómo está su vida. Porque a veces estamos tan ajetreados que no sacamos a veces quizás tiempo para meditar y para poder hacernos un autoexamen y saber en dónde estamos. Porque eso es lo más importante: ¿en dónde estás tú? Saber bien en dónde estamos. Mire bien, ellos hicieron obra, por supuesto, y se cubrieron queriéndose justificarse a sí mismos. Entonces, si podemos decir una pregunta: ¿en dónde estás tú? ¿Justificándote a ti mismo? ¿O estás viniendo siempre al Señor, reconociendo que no puedes justificarte? Entonces, mucha gente, aplicándolo primero al inconverso, mucha gente se encuentra en esta situación. Se encuentra justificándose a sí mismo, tapándose con hojas de higuera, queriendo cubrir su falta con algo que ellos mismos están creando, justificándose. Mucha gente vive justificándose. Y alguien puede decir: bueno, otra vez, es porque Adán y Eva eso nos enseñaron. Ellos se justificaron delante de Dios, querían justificarse. Pero usted sabe que eso no funcionó para Dios, ¿verdad que no funcionó? Ellos no podían justificarse delante de Dios cubriendo su desnudez o su pecado, porque lo que Dios estaba viendo no era su desnudez física, sino su desnudez espiritual, su maldad, su pecado. No es que estaban mirando que estaban desnudos. La idea es que ellos estaban justificándose, y mucha gente vive así, se justifica de un montón de cosas. Y ahora nosotros como cristianos tenemos que entender esto: nosotros jamás podemos justificarnos delante de Dios queriendo hacer cosas. Y a veces podemos tender a hacer eso. Si usted por alguna razón sabe que está mal y no quiere hacer cosas buenas para justificarse delante de Dios, y ese no es el punto. La idea es que jamás vamos a justificarnos delante de Dios por cosas que nosotros hagamos. Siempre tenemos que entender que la justificación vino de parte de Dios, que nosotros somos justos delante de Dios, o justos, o justificación quiere decir que usted es declarado sin culpa de nada por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros jamás vamos a poder justificándonos, queriéndonos tapar nuestra maldad con algunas cosas buenas que nosotros sabemos hacer. ¿Sí me explico en esto? Es Cristo el que nos justificó. Es por la fe en Jesucristo que nosotros vamos a justificarnos delante de Dios. Jamás un ser humano se va a justificar haciendo cosas buenas. Ahora, claro que delante de la gente sí tenemos que hacer cosas bien. Delante de las personas sí tenemos que hacer obras bien o frutos buenos para justificar nuestra fe. Pero delante de Dios no vamos a poder nosotros justificarnos jamás con lo que nosotros hagamos. Y mucha gente así está. Se justifica quizás con una creencia, se justifica quizás con una religión, se tapa con algo para justificarse. Recuerda entonces bien esto:
Si nosotros somos justos delante de Dios, es por lo que Jesús hizo por nosotros. Somos justos porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y con su sangre nos limpió. Con su sangre quitó ese pecado, quitó esa imagen horrible que el enemigo puso en nosotros. Ahora nosotros ya no tenemos que andar con la imagen o pensar que andamos con la imagen de Adán. Ahora tenemos la imagen de Cristo. Ahora usted es un santo por medio del sacrificio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Ahora usted no tiene que considerarse que es un pecador. No que no haga pecado, yo entiendo, hay una diferencia. Pero usted ya es un santo. ¿O usted cómo quisiera que le llamaran? ¿Que usted es un pecador o que usted es un santo de Dios? Bíblicamente somos santos. Y eso te va a motivar y te va a ayudar a guardarte en santidad. Entonces la idea aquí es que ellos se quisieron justificar a sí mismos. Una de las cosas, ¿dónde estás? Queriendo justificarte siempre. Recuerda, ya eso no debería de funcionar en nosotros, porque eso es lo que Adán quiso hacer. Ahora nosotros ya en Cristo ya no deberíamos de estar justificándonos siempre o usando a Adán para decir es que vengo de allí, sino que ahora tenemos que reconocer alguna cosa. Si alguna cosa está mal, no justificarlo, sino reconocer. Sencillamente la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. El que se esconde, ese no va a alcanzar misericordia. Entonces aquí la idea es siempre nosotros reconocer, y reconocer cuando a veces estamos mal. El punto es mirarlo, que Dios nos lo muestre. ¿Dónde estás tú? Él estaba escondiéndose de la presencia de Dios, escondiéndose de la voz de Dios. Y este es otro punto bien importante, que nosotros, yo no sé usted cuánto tiempo Dios le estuvo hablando, cuánto tiempo Dios estuvo tratando con usted, usando todo lo que tuvo que usar, y uno siempre escondiéndose de Dios, escondiéndose de Dios. Eso es lo que hace mucha gente que todavía no viene a los pies de Cristo. Se sigue escondiendo de Dios, tiene miedo a acercarse a Dios. ¿Por qué? Jesús dijo, porque sus obras son malas. Porque la palabra de Dios lo que va a hacer es, va a revelar en la persona, o lo que hizo con nosotros, va a revelar en nosotros cómo estamos delante de Dios. Y vamos a terminar reconociendo que estamos bien mal y necesitamos hacer un cambio. Entonces muchas personas se esconden de Dios, se esconden de la presencia de Dios y no quieren venir a Jesucristo porque saben que tienen que hacer un cambio. Aún quizás algunos de nosotros ya dentro de la iglesia, ya dentro, aplicándolo digamos al segundo nivel, ya no al inconverso, sino ya a nosotros. Muchos a veces le tienen miedo a la presencia de Dios porque saben que en la presencia de Dios va a haber un cambio. Yo lo digo por experiencia. En la presencia de Dios va a haber una santidad. En la presencia de Dios va a haber un cambio en tu vida. Va a haber una manera diferente de ver las cosas. Porque lo que va a hacer la presencia de Dios es que te va a guiar a la voluntad de Dios, te va a guiar a la palabra de Dios, te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a hacer que tú entiendas lo que es el mundo en lo secular, lo que es el mundo de la tiniebla, lo que es el mundo de luz. Tú vas a poder mirar eso con más, haz de cuenta que lo que va a hacer la presencia de Dios es te va a ayudar a quitar lo que tú no puedes quitar a veces de tu vida. Te va a ayudar a tener un cambio. Que eso es lo que hizo cuando uno viene al Señor, y por eso es que siempre se tiene que estar buscando la presencia de Dios. No se tiene que tener miedo a la presencia de Dios. No le hace que haya manifestaciones a veces que no sean de Dios, pero no por eso vamos a tenerle miedo a lo genuino, a lo real, a la presencia de Dios. Y es que esto el diablo lo sabe. El diablo sabe esto. Y es que hay tanta información de esto. Imagínense esto. Venimos a la casa de Dios y decimos, vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a hacer que la presencia de Dios fluya. Está en nosotros, que fluya en nuestra vida. Que todos juntos bajemos la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios está con nosotros, pero también está en nosotros. Está con y está en. Entonces tenemos que hacer que se sienta la presencia de Dios. Porque si no servicio, no hay presencia de Dios en una persona, eso es sencillamente una religión. Hay una diferencia grande en eso. El que sabe esto.
Ahora, yo entiendo que es más fácil no buscar la presencia de Dios. Es más fácil. ¿A poco no? Es más fácil venir y sentarte en la palabra ahí, ni pasar a orar, ni gemir, ni clamar, ni derramar tu corazón, ni buscar la presencia de Dios. Es más fácil. Cuando alabamos a Dios, ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿Por qué creen que nosotros lo que llamamos evangelio completo, o como lo llamen, Pentecostés, Sana Doctrina, lo que sea? ¿Por qué creen que la alabanza es una de las cosas que se renovó desde que comenzó la reforma? Lo he dicho muchas veces. La alabanza, ¿por qué la alabanza? Porque la alabanza hace que tú busques la presencia de Dios. La alabanza trae la presencia de Dios. Todo el Antiguo Testamento para eso era. Ahora, mira bien esto. Yo antes de recién que me convertí y todos en esos años, había mucha danza. Y de todo. Entonces alguien podía juzgar y decir, esa persona no está danzando en el espíritu. No sé si me explico lo que digo. No está danzando en el espíritu. Y ya después dice uno, bueno, ¿qué es danzar en el espíritu? ¿Acaso queríamos ver a la persona que anda en un trance, que no esté consciente de lo que está haciendo? Eso no estaría bien. Que ande cayendo, que ande lastimando a otras personas y todo eso. Eso claro que es un desorden, eso no sería correcto. Pero la idea es esta, ¿cómo nosotros debemos de comenzar a alabar a Dios? Pues claro que usted tiene que hacerlo en la carne, por decir así, o sea, en este cuerpo. Usted tiene que prestar su cuerpo para alabar a Dios, para gozarse en la presencia de Dios. Usted vino a gozarse en el Señor, ¿verdad que sí? Bueno, yo entiendo que al que no le gusta está bien, ni modo. Pero la idea es que usted vino a danzarle al Señor, usted vino a hacer fiesta con el Señor. Imagínense, no sé si sea buena comparación, que usted vaya a un baile, por decir así. ¿Usted qué va al baile si no va a bailar, por decir así? Digo, yo sé que va al que le gusta la música, pues también puede estar ahí sentado escuchando música, está bien. Pero el punto es este. Venimos a gozarnos delante de Dios. Lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y no espere usted hacerlo de una manera, pues no sé, de una manera, o sea, que sea en un trance. Usted haga, usted dance al Señor. Dios va a usar sus emociones. Y después de eso, que usted ponga su cuerpo, que usted ponga sus emociones, que usted alabe a Dios con gozo, con danza, con alegría, que usted se goce en el Señor, entonces probablemente venga después la presencia de Dios en su vida. Pero la idea es, y venga lo genuino, y puede usted sentir la presencia de Dios. Pero si usted no busca nada de eso, lo mismo en la adoración, si usted no adora a Dios de veras en espíritu y en verdad, y usted no busca la presencia de Dios, pues claro, ¿cómo usted va a querer ser bendecido? Yo entiendo que no vivemos de eso, pero es parte de eso es todo. Aleluya, aleluya. Hay una diferencia en eso. La idea es, le digo esto porque el ser humano tiende a esconderse. Normalmente ahorita yo sé que con este asunto de la pandemia se quitó esto de estar orando y todo eso, pero es bueno orar cuando viene un siervo de Dios, un predicador que es usado y que tiene este don de orar por las personas. Usted no debe de tener miedo a que oren por usted, siempre y cuando sea algo sano, bien, no que te lo lleven ahí, te lleven a traer, te traen ahí en la puerta. Eso no es el punto. La idea es orar de una manera normal, sana, bien, que usted pida a Dios que sea bendecido, que Dios le ministre. Esa es la idea. O sea, a lo que voy es que no debemos de tener miedo a la presencia de Dios. Ese es el punto. No tenga miedo a la presencia de Dios, porque eso es lo que va a cambiar más nuestra vida. Yo sé que en todo esto está la presencia del otro también, y en todo eso hay confusión, pero es bíblico hacer todo eso, por supuesto. De otra manera, entonces nomás venimos, nos sentamos, cantamos de una manera ahí por encima y nos vamos, y usted sabe cómo se siente a veces. La idea es que tenemos que entrar en ese mover del Espíritu Santo, no tenerle miedo a eso. Ese es el punto. Ayer que fuimos para allá que nos compraron unas cosas, y mi esposa pues allá nos quedó la Forest Gate, descompuso el alternador y para allá para acá, y ahí nos vimos, y la batería y todo se acabó, y quedamos con una luz y andábamos empujando, porque gracias a mi esposa andaba acá gozando en la tienda, ¿no? Estaba yo solo ahí. La idea es que le habló un pastor, y ya después él nos trajo para acá, y veníamos platicando, y él me venía diciendo sobre esto, y él dice, en la iglesia este año nos propusimos a esto, estamos ayunando y estamos orando, porque lo que queremos es una diferencia.
Y él dice, y es lo que estamos viendo. Dice, pastor, dice, otra vez lo invito que venga a la velada que tenemos, dice, para que mire lo que Dios está haciendo. O sea, que la presencia de Dios se está manifestando, dice, y eso hace que la gente venga, porque es Dios el que trae la persona. Si usted quiere traer la persona por su cuenta, usted sabe que batallamos. Si usted tiene la presencia de Dios, Dios va a usar esa presencia para convencer a la persona. So, aquí la idea es esto. Él dice que eso ha causado que de recién que llegó había 5 o 6 y después ahorita ya hay como unos 50 o más, pero que Dios ha hecho eso. La presencia de Dios es la que está haciendo eso. O sea, están buscando mucho la presencia de Dios. Yo entiendo que también se tiene que predicar y enseñar, pero esto es parte de lo que nosotros debemos de buscar. Porque así es como nosotros vamos a poder mirar lo que a veces no vemos. Así es como vamos a poder andar más de la carne al espíritu. O sea, cuando digo la carne no me refiero a esto, me refiero a andar en el mundo, en el pecado. Andar en el espíritu, la presencia le va a guiar más. El punto de esto viene siendo esto: no hay que escondernos de la voz de Dios. Si esconderse de la voz de Dios, claro, pero también es esconderte de la palabra de Dios. Que no quieras oír la voz de Dios, que no quieras hacer la voluntad de Dios. Pero por eso siempre digo, tenemos el Espíritu Santo, entendemos que el Padre ha estado en su trono, que Jesús vino y hizo la redención, y que el Espíritu Santo está aquí en la tierra con nosotros para eso, para ayudarnos a cumplir la voluntad de Dios. Y por eso que es importante buscar la presencia de Dios. Entonces, no hay que tener miedo a la presencia de Dios. No podemos escondernos de la presencia de Dios, meternos a otro lado, como Jonás que quiso escondernos. Este es el proverbio que le dije. Si nosotros tenemos que venir a Él, Adán no quiso porque sabía que iba a ser reprendido. Adán no quiso venir al Señor. Y así es, el ser humano, Él no va a venir a Dios, es Dios el que busca al ser humano. Es Dios primero el que busca, es el que pone en la persona que venga a Él, que se acerque a Él. Él busca los medios, usa lo que tenga que usar para que la persona entienda, para que se acerque a Él. Pero es Dios siempre el que pone en nosotros ese deseo. Mire bien, ¿qué quiere decir dónde estás tú? Más o menos esto es lo que creo yo que quería decir. Adán, ¿dónde estás? Quiero tener comunión contigo. Quiero platicar contigo. Hay algo que tenemos que arreglar. Te quiero enseñar algo que tú ya no vas a poder mirar porque has perdido esa comunión conmigo. Ahora tienes una ceguera espiritual, ya no va a haber esa relación entre tú y yo. Tenemos que arreglar esto. Te quiero ayudar, quiero llenar tu corazón de paz, quiero quitar tu pecado, quiero ser tu amigo. Todas estas cosas y más que usted quiera ponerle es lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando nos dice, ¿en dónde estás tú? No huyas como Jonás de la presencia de Dios. Necesitamos siempre venir a la presencia de Dios. Eso es lo único. O sea, no tenemos que pensar como nos trataron a nosotros, como nuestros padres hicieron de nosotros quizá. Que cuando nos acercamos a ellos o nos llamaban era para castigarnos. ¿O qué imagen tenemos cuando estábamos niños y que algo malo pasaba? Ahora ya nosotros en Cristo, nuestros hijos o los que tienen hijos pequeños, ellos tienen que tener una confianza grande en acercarse a sus padres cuando ellos hacen algo malo. Ellos ya no tienen que esconderse. Imagínate que una jovencita, un niño, por alguna razón en la escuela, qué sé yo, se dejó volver por alguien, algún joven por ahí lo engañó y quizás le dio droga o marihuana y todo eso que se usa mucho entrando en la middle school. La idea es esta, o que tiene mala influencia. ¿Qué va a hacer ese joven? ¿Qué va a hacer ese niño? ¿Qué es lo que primero que le sale? Él no va a querer acercarse al papá o a la mamá muy fácil y decirle, papá, ¿sabes qué? Me aventé un toque. No va a querer decir muy fácil eso. ¿O sí? ¿Sabes qué va a contarnos? Nosotros tenemos que ganarnos eso. Tenemos que ganarnos esa confianza de que ahora el niño o la niña entienda, hey, yo jamás, mi hijo, jamás, mi hija, jamás pienses, cuando haces algo malo, jamás pienses que no puedes acercarte a mí. Yo soy el primero, la primera que tienes que venir, como tu papá, tu mamá.
no tengas miedo, no te vamos a hacer nada, te vamos a comprender, porque ya pasamos por ahí nosotros. Lo que vamos a hacer es te vamos a aconsejar, te vamos a ayudar, pero no tengas miedo a acercarte a nosotros. Esa es la naturaleza del pecado de Adán y Eva, lo que produce es miedo. Pero no debe de tener uno miedo. Tenemos que entender todo esto. Haz de cuenta que es lo mismo nosotros con Dios. Él lo que quiere es que siempre estemos sanos en todas las áreas. Que no haya enfermedad emocional, espiritual y aún física, a menos que, claro, Dios sabrá. Pero la idea es que no tenemos que sentirnos con miedo, como los fariseos o los escribas no querían venir a Cristo porque Cristo les estaba diciendo lo que era. Y claro, ellos como se sentían a gusto, ellos no querían que Cristo los cambiara, o al menos no lo aceptaban. Pero nosotros que ya sabemos que acercarte a Dios no tenemos que tener miedo, ¿verdad que no? Así nuestros hijos no tienen por qué tener miedo. Pero eso, ahorita lo vemos más adelante, eso va a requerir mucho trabajo. La idea es todo esto, imagínate todo esto, pensar así en eso. Quiero llenar tu corazón. Yo sé, ¿usted cree que Dios no sabe cómo nos sentimos a veces? ¿Usted cree que Dios no sabe a veces que tienes unas ganas de, no sé, quizás de salir huyendo, quizás de dejar algunas cosas, quizás no le encuentras a veces sabor a la vida, sentido, no sé, estás confundido, qué sé yo? Esto es Dios lo que quiere hacer. Hey, ven conmigo, platica conmigo. Platica conmigo, lee mi palabra, por aquí vas a oír mi voluntad y también habla conmigo, porque vas a poder sentirte mejor. Por eso es bien importante, cuando uno se siente, a veces todos pasamos por de todo. Cuando tú te sientes así, ¿a poco cuando vienes al Señor y de veras te humillas delante de Dios, buscas de Dios, ¿a poco no sales diferente? Claro que sí, hay sanidad. Te sientes fortalecido, te sientes nuevo, vuelves a enfrentar la vida con una actitud diferente. Pero si te alejas, y comienzas a alejarte, que es lo que el enemigo quiere, y no quieres venir a él, ni tampoco quieres explicarle a alguien qué te está pasando, cómo te sientes, pues claro, el enemigo va a ganar más terreno. Entonces, estas son la mentalidad que tenemos que tener. Acercarnos a Dios es algo beneficioso para nuestras vidas. Amén. Es bueno para nosotros, no es malo. Él no nos va a estar condenando, Él no nos va a estar juzgando, no nos va a estar apuntando como quizás algunos lo hacen, lo critican mucho. Él va a ayudarnos a recuperarnos. ¿Dónde estás tú? Cuando vienen esas luchas, ahí es donde se sabe. ¿Dónde estamos parados cuando viene un sacudión, por decir así, a la casa, a tu familia, en lo espiritual, en las finanzas, en tu trabajo? Cuando viene algo así, ahí es donde se sabe dónde nosotros es que estamos parados. Solamente así vamos a saber en dónde estamos nosotros parados. Ahí vas a saber qué tan firme estás, si estás parado en la roca o estás parado en la arena. ¿Qué pasa cuando alguien, qué sé yo, te invita a algún lugar que es inadecuado? O comienzas a escuchar algo que quizás en otro tiempo escuchabas, o comienzas a ver algo que no tienes que ver. La idea es que ahí tú te das cuenta, estás parado en Cristo, estás parado en la roca, estás firme. No le hace que haya sacudimiento, tú sabes que estás firme. Pero si estamos parados en la arena no hay nada de seguridad, ¿verdad que no? ¿Tú has visto cómo en las noticias en muchas casas cuando llueve mucho, qué es lo que pasa? Hay un derrumbe, no están en una firmeza. Si has estado en el mar, no se diga, cuando las olas van para atrás y tú estás parado, sientes también que la arena te está llevando, porque la arena es movediza, no es firme. ¿Qué tan firme estamos? ¿Dónde estás tú cuando vienen esos problemas? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde te encuentras? ¿En qué nivel espiritual estás? Es bueno que venga todo eso, porque así nos damos cuenta y nuestra condición tiene que ser: Señor, yo pensé que estaba
fuerte, pero me vino esto y me di cuenta que no. Necesito buscar de ti. Yo entiendo que para eso viene a mi vida estas cosas, porque necesito más de ti, dependo de ti. Aleluya. Dependo mucho de ti cada día, cada instante. Y por esa razón es que ahí es donde nos damos cuenta qué tan firmes estamos, cómo está nuestra relación en todas las áreas. En la relación espiritual, en el matrimonio, como padres, en tu trabajo. ¿Cómo está esto? Cuando viene algún problema, ¿cómo te sientes? Como seres humanos, quizás tendamos a escondernos pensando en la naturaleza vieja y tiendes a esconderte o a huir. Pero ahí es donde nos damos cuenta dónde estamos, qué tan agarrados estamos del Señor, qué tanta fe tenemos en el Señor. Vamos a pasar por toda iglesia. Todos tenemos como los niños. Ustedes saben, los niños van creciendo, y en cada etapa de su vida están aprendiendo cosas diferentes. Y en cada etapa de su vida se dan sus porrazos, en cada etapa de su vida se dan sus golpes. No le hacen que chiquito, yo sé que se caen, aún ya, cuando ya caminan bien, de todas maneras les pasan cosas. Siguen creciendo, les pasan cosas. O la idea es que, no, eso es hablando en lo físico, en lo espiritual también. Va a llegar un tiempo en donde tú vas creciendo y después te puedes confundir. Quizás de leer mucho te puedes confundir. Claro que sí. Pregúntale a muchos. Todos pasamos por ahí. Mayormente ahorita, que hay mucha información de todo, que hay mucha crítica de todo, de cualquier cosa se critica. Entonces, tienes que pasar todo eso para que crezcas, para que seas de mente abierta, como se puede decir, para que puedas reconocer muchas cosas, el por qué están y tú no vas a cambiarlas. La idea es que vamos a pasar por muchas cosas, pero aquí lo importante es que entiendas que si estamos en Cristo, nada nos tiene que separar de Jesucristo. Nada nos tiene que separar. Aunque decía por ahí un hermano, las finanzas sí nos separan algunos, como aquel hijo o aquel joven rico que mejor se fue. Y eso lo separó. La idea es, ¿dónde estás tú? Esa es la pregunta. ¿Dónde estás tú? Pídele a Dios que te enseñe eso en todas las áreas. ¿Dónde estás? ¿Eres un buen administrador? ¿Somos buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos? ¿O sencillamente no sabemos ni dónde estamos? ¿Estás viviendo en la carne o estás viviendo en el Espíritu? Otra vez, esto es ¿dónde estás tú? Andar en Adán es andar en la carne. Andar en Adán es estar fuera de la voluntad de Dios. Estar en Cristo es andar en el Espíritu, es andar en los frutos del Espíritu. Estar en Cristo es santificarte cada día, buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales. Estar en Adán es andar haciendo tu propia voluntad. Estar en Cristo es buscar la voluntad de Dios. Andar siempre, y esta es una lucha constante. Por eso venimos a la casa de Dios. No quiere decir que porque ya recibiste a Cristo ya estuvo. Va a haber una lucha acérrima diario entre el yo, entre la carne, entre el pecado. Dicen por ahí que hay dos lobos, por decir así, en nosotros, peleándose por nuestra alma. Luchando en el corazón del hombre, en los pensamientos del ser humano. Porque así es la santificación. Creo que la mayoría de iglesias creemos que es instantánea cuando vienes a Cristo, pero después es un proceso. Es lo mismo que vienes a Cristo, eres salvo por la fe en Cristo, pero después es un proceso de santificación y que entiendas de que eres salvo y un montón de cosas. La idea aquí es que hay una lucha entre el espíritu y la carne, eso lo sabemos. Y cuando digo esto, estoy diciendo esto, hay una lucha entre andar en el espíritu, o sea, andar en esforzarte por hacer la voluntad de Dios, o andar en la carne. ¿Qué es andar en la carne? Que te lleve a la corriente, como el camarón que se duerme y
pues se lo lleva la corriente o amanece en un cóctel, dicen otros. La idea es que no está luchando con nada. Es fácil poder que la corriente te lleve. Es difícil echarle la contra a la corriente. Buscar la santidad, vivir en el Espíritu. Pero para eso fuimos llamados, ¿verdad que sí? Esa es una cara de la moneda. Sí, es bonito, claro, que le hablen uno bonito y que te prediquen lo positivo y todo lo que se oye a veces de otras, lo que es la prosperidad de todo ese argüende. Es bonito una cara nada más. Pero la otra es esta, que hay que buscar la voluntad de Dios. Y no se trata nada más de que te digan todo lo bueno que Dios es contigo. Y que eres cabeza y no cola y para ir para acá. Lo importante es también la lucha esta que tenemos. Porque en esta lucha, si uno no alimenta el Espíritu con la palabra de Dios, con la oración, no busca la presencia de Dios, es fácil que te gane la carne, que te gane la voluntad del yo, que te domine. No le hace que tengas conocimiento o que tengamos, como sea, es fácil. Si no alimentamos el Espíritu, el alma, claro, ¿para dónde se va a guiar? ¿A quién le va a creer más? ¿O a dónde se va a inclinar? Tú lo sabes. Va a irse a buscar, va a crucificarse con Cristo, va a vivir en el Espíritu, va a buscar las cosas de Dios, va a venir a la iglesia, sientas o no sientas, quieras o no quieras, vas a orar, quieras o no quieras, vas a leer, quieras o no quieras, o a poco no es fácil vivir ahí nomás por arriba. Es fácil eso. No meterte en las profundidades del Espíritu, no meterte a buscar la presencia de Dios, a meterte a hacer la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere de ti. ¿Has visto cuando van a bañarse al mar? ¿Verdad que es muy fácil andar ahí? Que viene la ola y lo corres para afuera y te diviertes con la ola y te para acá, pero métete adentro, donde te revuelque y verás que no es tan fácil. Y más cuando sientes que te jala cuando ya el agua va para atrás. Pues claro que tú tiendes a querer echarle la contra. Y no está tan fácil. Estar ahí en la orillita, pues es más sencillo. Sí, andar en el Señor así es. Por eso es que hay más desánimo cuando quieres hacer algo, cuando quieres crecer, cuando quieres buscar de Dios. Entonces, la idea es que ¿a quién estamos alimentando más? Es bien fácil entender esto. Si alimentas más el yo, el ego, ¿qué es lo que hacen? Quizás esas otras se puede decir, no sé, llamar iglesias, alimentar mucho el ego. La motivación es buena para yo, en parte, pero también te está levantando mucho el ego. Y eso hace que no confíes en Dios. Claro que en Cristo, parte de eso está bien, es la motivación. Y yo entiendo eso. 5 años estuve en eso, por decirlo así. En donde agarraba solamente la Biblia para motivación, y está bien. En parte, pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te des cuenta de esto, que hay que luchar en contra del pecado, que no te deje llevar la corriente, que alimentes más el Espíritu, porque de esta manera vas a vencer el yo, y cuando quieras salir el yo, tú lo vas a vencer. Nosotros tenemos que darnos cuenta bien de esto. ¿Quién está ganando en tu vida? Esa es la pregunta. ¿Dónde estás viviendo? ¿En la carne o en el Espíritu? Otra pregunta, ¿dónde estás tú? Casi es igual. ¿Estás caminando en el camino ancho o en el camino angosto? ¿Qué es más fácil? Por lógica es más fácil caminar en un camino ancho. Si quieres echarte una pestañada, te duermes, pues no hay problema. Como sea, está ancho el camino, no te vas a salir. Pero ¿y qué tal que si vas caminando, manejando el carro por una parte en donde apenas cabe? Y que algunas carreteras así son aquí. Especialmente, yo como bus driver, lo que es todas estas calles, la Bambilla, el Morado, la Agavo, Moto, muchas callecitas apenas cabe el autobús, apenas cabe. Parece que te encuentras un trailer que van a volar los espejos. Tienes que irte en la mera rayita, tienes que ver el espejo y que la llanta vaya mordiendo la raya blanca, porque si no, los que manejan troques grandes saben eso. Entonces no puedes dormir de nada, y más si te sales poquito, como que batallas, luchas por
tu ratito para meterte, ¿verdad que sí, hermano? Los que manejan troques grandes, como que se batalla para meterte, porque al caer la llanta poquito, se batalla para meterte. La idea es que caminar en un camino ancho es algo más fácil. Gracias a Dios aquí por las carreteras que te vas durmiendo y encuentran esa cosa que está ahí, mucha rayita que te despierta. O sea, que empieza a rebotar la llanta si es que te vas durmiendo. Pero tienes que ir bien, viendo para adelante. La mayoría de accidentes pasa porque van viendo el celular, porque se descuidan. Y eso en un ratito así pasa. La idea es que ir por el camino ancho es más fácil. Dice aquí porque estrecha la puerta y angosto el camino. Y todavía lo que dice aquí, que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Son pocos. Quizás nosotros a veces nos inclinamos porque donde hay más muchos tienen la razón. Pero a veces no es así. No es regla general, pero a veces no es así. Caminar por el camino angosto, tienes que caminar con más cuidado. Te está viendo mucha gente. Puedes tener un accidente porque está angosto. Lo espiritual, eso es lo que Dios nos está dando a entender cuando usa esto. No podemos dormirnos porque vamos por un camino angosto. Los que se duermen es porque no entienden esto. Como cristianos no tenemos que jugar a andar ahí nomás o a dormirnos, porque a lo mejor puede haber un accidente y es difícil recuperarse. Tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos caminando. Aprender, por supuesto, de nuestros errores que ya hemos hecho o de los errores de otros. Entonces, ¿dónde estás tú? En estas preguntas analicemos bien esto. ¿Vas caminando por un camino angosto, que quiere decir que es la voluntad de Dios, o quieres caminar a tus anchas, como se dice por ahí? ¿Quieres dormir a tus anchas, verdad? Que nomás tú quepas. Un poco no es más difícil cuando duermes entre dos o tres en una cama cuando estamos chiquillos. Cuando estamos solos, pues a gusto te volteas por un lado y para otro y no hay problema. Pero cuando hay dos o tres tienes que estar sin moverte mucho. La idea es que este es el consejo de la reflexión. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cuando tus hijos te necesitan y ocupan un consejo, de lo que te decía hace rato. ¿Dónde estamos nosotros cuando ellos necesitan ayuda? Y yo no te estoy diciendo como Dios le está diciendo a Adán. Entiende bien esto. No se trata de que tu hijo mire que ahí estás, porque él sabe que ahí estás. Lo importante es que él sepa que de veras ahí estás para él, para ella. En lo físico sí, ahí podemos estar, pero en realidad en lo espiritual no estamos. Ellos saben que no cuentan con nosotros. Lo importante es que sepan esto, y para que esto acontece, este pensamiento me gustaba. Dice, para estar mañana en el recuerdo de tus hijos, debes estar presente en sus vidas hoy. Si hoy no estamos, cuando están chiquillos, van creciendo, si no estamos con ellos hoy, el día de mañana va a ser más difícil. No esperemos estar con ellos. ¿Por qué? Porque no estuvimos cuando ellos de veras necesitaban. Cuando ellos estaban luchando para entender la vida. Cuando estaban peleando contra su naturaleza. Cuando no comprendían muchas cosas. Que no es tan sencillo poder decirle a tus hijos o cuando van creciendo que ellos sepan que ahí estás. Difícilmente, si no me dejan mentir, es difícil esto. Los hijos batallan para acercarse a los padres y no debería ser así. Quizá porque a lo mejor piensan que vamos a juzgarlos mal, que no vamos a entenderlo, que no vamos a comprenderlo. A lo mejor, no se acercan con confianza, no piensan que van a sanar el platicar contigo. Y esa es la idea. Si queremos que
que queremos estar con ellos después, desde ahorita ellos tienen que saber que aquí estamos. No nomás en lo físico, sino estoy hablando en lo espiritual, en lo emocional, en muchas áreas. Que ellos sepan eso. ¿Verdad que sí, iglesia? Se batalla mucho para eso. Se ocupa mucha comunicación, mucho estudio, mucha comprensión, conocer bien a cada uno de ellos, cómo son. Unos son más callados, otros son más quizás reservados. Si usted conoce a nuestros hijos, la mayoría de ellos no son muy sanguíneos y son calmadones. No sé quién sacaron. Pero la idea es esa. No son de mucha plática, por decir así. Y es más difícil a veces. Pero eso no impide, por supuesto. Tenemos que sacar y sacar y sacar. Por eso es cuando a veces, incluso yo como pastor, a veces yo le pregunto a usted, ¿cree que es suficiente esto? Claro que no. Cuando yo le pregunto a veces a usted, hermano, hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Usted lo que me va a decir, no, pues ando. Claro, tenemos que sentarnos con ustedes si queremos que nos cuente más cosas. Si quiere abrir su corazón, usted también tiene que decirnos que necesitamos hablar, quiero hablar con ustedes, qué sé yo, todo eso. Pero la idea es que nosotros, para eso estamos, iglesia, que quiere hablar con nosotros, nomás díganlo. Es que para estar allí queriendo sacar a fuerzas que platique de sus problemas, pues a veces usted tiene que también abrirse. Yo entiendo que a nuestros hijos es igual, no basta con un ¿cómo estás? Pues claro, bien, ya, se acabó. Aunque no sea cierto. Entonces la idea es que necesitamos estar allí. Y yo sé que todo esto hay mucha responsabilidad. Tenemos un compromiso en la iglesia, queremos estar aquí, tenemos un compromiso también con ellos en los deportes, en la escuela, poder ir cuando tienen sus conferencias, cuando van a algún deporte. Si usted sabe que sus hijos son tiempo de calidad, usted debería de estar allí. Si usted sabe que son para la animación, usted debería de estar allí para animarlo, para poder hacer todo eso. Porque yo sé que a veces hay un balance que tenemos que hacer. Y si no sabe hacer este balance, pues entonces se desbalancea todo. Nosotros ya estamos para acabar. ¿Dónde estás tú? Y ese se le dejo para que esa ya va ¿ok? ¿Dónde estás tú los jueves? ¿Dónde es servicio de oración o servicio de intercesión? A lo mejor dices, pues me salió algo, tuve que hacer otra cosa. Bueno, pues entonces este es el punto. ¿Dónde estás cuando se trata de orar a Dios, de buscar la presencia de Dios, de meternos, de adorar, de orar, de clamar, de interceder? Recuerde, cuando hacemos servicios de oración, intercesión, se sube algo aquí alguien para estar guiando, pero usted debería de estar enfrente buscando a Dios, orando a Dios, clamando a Dios, intercediendo por lo que usted sabe que necesita interceder. La idea aquí es ¿dónde estás? Y no le hace que diga aquí estoy, que usted venga, pero ve más allá. Lo que yo estoy diciendo es ¿dónde estás? O sea, quiero verte de veras buscando la voluntad de Dios. Quiero verte bien quebrado, bien humillado, para así poder que tú oigas lo que quiero decirte. Y no que estés allá en otras cosas que no edifican. Entonces miren estas palabras y con esto termino. Cuando hablamos de esto, tú le preguntas a una persona, estas tres cosas son importantes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación en la familia? ¿Y cómo está tu llamado o tu ministerio? Estas tres cosas son claves en un ser humano. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación en la familia, en tu matrimonio, en todo? ¿Y cómo está tu llamado, tu don, tu talento? Si Dios quiere, el martes que nos reunamos les voy a dar a los que vengan un examen para que ustedes lo contesten de lo que es sus dones y sus talentos. Y después vamos a estar mirando todo eso un poco más, para que ustedes
Usted va a contestar de una manera honesta y para que usted sepa qué es lo que usted puede hacer para Dios. Póngase de pie. ¿Dónde estás tú? Si algo tenemos que entender es que no vamos a escondernos de nadie, ni de los papás, ni del esposo, la esposa, ni de Dios menos, claro. Piense bien esto, iglesia. ¿Dónde estás tú? Más allá de lo que usted puede entender, que la pregunta sea, o que lo que nos contestemos es todo lo demás. ¿Dónde estás? Aquí está el altar, iglesia. Si usted viene a orar, venga unos momentos a orar. Dígale al Señor, aquí estoy.